¿Qué tal, Santiago? Gusto en que esté con nosotros en esta mañana. Estamos aquí en W, la radio. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está esa salud, Santiago? Buen día. Hola, buenos días, William. Buen día con la audiencia. ¿Cómo va la situación? ¿Cómo analizar el tema de esta asamblea del Ejecutivo y de sus enfrentamientos? Aparentemente como que estamos calmados, Santiago, ¿o es una estrategia? Bueno, la Asamblea tiene una nueva correlación de fuerzas políticas liderada por la Revolución Ciudadana, una parte de Pachacuti y seguramente en algunos temas del Partido Social Cristiano. Esa nueva correlación de fuerzas, pensando sobre todo en Pachacuti rebelde, digámoslo así, y la Revolución Ciudadana, es muy poco lo que se puede esperar en términos de proyectos de ley que vengan del Ejecutivo. Yo creo que es prácticamente imposible. Entonces, en ese sentido, el gobierno yo creo que no tiene mayor espacio de gestión ni de posibilidad de gobierno vía Asamblea Nacional. Y eso les va a llevar en los largos 3 años que le queda al gobierno a buscar aprobar leyes, a buscar aprobar algunas políticas públicas en función de las leyes ya existentes, en función de acuerdos ministeriales en lo que se puede, en función de decretos ejecutivos en lo que se puede, pero en la relación con la Asamblea yo creo que es muy poco lo que tiene ya que hacer el gobierno. No, quizás es una visión muy pesimista, pero yo veo poco probable que pueda generar una mayoría para aprobar determinadas leyes. El Partido Mm. Social Cristiano en determinados momentos podría votar con el gobierno. La izquierda democrática en determinados momentos o temas mejor podrían votar con el gobierno, pero no alcanzan para llegar a una mayoría. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que ser mucho más realista en lo que tiene, en lo que puede y en la oposición que tiene en la Asamblea Nacional. Santiago, UNES no lo tiene sometido al Ejecutivo, al presidente. Claro que sí, por supuesto, claro que sí. UNES tiene la primera minoría en la Asamblea Nacional y en esta nueva coalición con una parte de Pachacutic Ajá. y con los social cristianos también en una parte, le van a bloquear cualquier posibilidad de reformas vía legislación al gobierno nacional. Eso es muy claro. Y la forma para llegar a acuerdos con la Revolución Ciudadana principalmente es resolver los conflictos jurídicos de sus principales líderes. Esa es la carta de negociación única y innegociable de la Revolución Ciudadana. Y que el gobierno no está dispuesto a eso, yo creo que lo que podrá hacer realmente es muy poco en el tiempo que le queda. Y digamos que ahora tanto el Ejecutivo como el Legislativo, los números son bajos. Hablo en cuanto a aceptación. Entonces también es como que va a haber una pelea por reivindicarse con la ciudadanía. Sí, son bajos los niveles de aprobación con una diferencia que es enorme. La baja aprobación del presidente le corresponde a una persona, que es el señor Lazo. La baja aprobación de la legislatura corresponden a muchos. Entonces es más difícil poder imputar esas responsabilidades o esa baja aprobación a uno solo o a un grupo de los 127. Entonces, en ese sentido, el que más pierde con una deslegitimidad popular es el Ejecutivo, cualquiera que este sea. Y Ujú. me parece que el gobierno del presidente Lazo ahí tiene un espacio para trabajar, para reivindicarse con la ciudadanía. Y yo creo que ese tiene que ver con políticas sociales que han sido descuidadas. Un tema de salud, un tema de educación, un tema de la desnutrición infantil que se lo está abordando. Ya me parece que pueden ser mecanismos para apuntalar en alguna medida al gobierno y buscar de esa manera generar cierta legitimidad, reducir la conflictividad y de esa manera intentar gobernar con lo que puede en el tiempo que queda. No me parece que tenga más espacio para para otra cosa. No hay que pedirle más de lo que puede dar, como dice la canción. Claro, hay que hacer desembolsos importantes, Santiago Basabe, en el tema de la desnutrición infantil, y bien que lo topaba en estos instantes, es porque viendo los números, en extrema pobreza vive el 10% de ecuatorianos, que vive con $1.65, 2.70, 2.75, el 25% de ecuatorianos que viven en la pobreza. Es decir, esto no alcanza, Santiago,
y ahora viene este gravísimo problema porque los estándares de desnutrición están en alerta roja, principalmente en tierras abandonadas, y no tanto tierras abandonadas, sino pongo de ejemplo también a la propia península de Santa Elena, Santiago. Así es, William, yo estoy de acuerdo en eso. El país tiene un problema social de desigualdad enorme. Es un país donde la desigualdad social y fundamentalmente económica cada día crece más. Y yo creo que el gobierno puede generar políticas públicas en esos sectores sin necesidad de pasar por la Asamblea. Necesita gestión pública, básicamente. Operación desde los propios ministerios, operación desde las subsecretarías, operación política desde las gobernaciones. Y me parece que el gobierno en eso debería enfocarse, a eso debería generar su atención, ahora que haya algo más de recursos públicos en el Estado, porque lo otro, insisto, intentar pensar en una reforma económica vía un cambio legislativo, por ejemplo, con un nuevo código de trabajo, me parece que es ilusorio. Pensar que la Asamblea le va a dar votos para eso es ingenuo, como ha dicho el presidente él mismo que es. Claro. Ahora, toquemos un momentito porque yo he visto en los últimos tiempos cómo de ciertas figuras que ahora son ya candidatos a alguna dignidad hablan del ciudadano. Él dice, yo no soy político, yo soy ciudadano. Y en eso hay algunos personajes aquí en Guayaquil que repiten esas palabras. Es un tema de estrategia que les puede ir bien, les puede ir mal. ¿Cómo analizar ese asunto? Vea, William, qué buena pregunta. No es un tema de estrategia, es un tema de sinvergüencería. Discúlpeme, la palabra es de eso, es ser sinvergüenza. Aquí hay una cantidad de gente en la costa, en la sierra, en todo el país, que se autocandidatiza a alcalde, a prefecto, a asambleísta, a presidente. Se autocandidatiza, él por sí y ante sí, él frente a su espejo. Luego nos dicen, ¿no?, que hay un grupo social, que el pueblo le pide. Todo eso es mentira, la gente no tiene que creer eso. Y posteriormente, ya cuando son candidatos, buscan alguna organización política que les alquile la candidatura, el espacio, y se paga por eso, ¿no? Obviamente, todo eso se paga y se paga en dinero, y es buena suma de dinero. Entonces, con una política de ese tipo, que en términos cotidianos es primero ponerse los zapatos y después las medias, que es lo que pasa en el país, es poco lo que se puede esperar, porque si tú o la población hace un cálculo elemental, si yo tengo que pagar para ser candidato a alcalde, por ejemplo, en una ciudad importante, 100, 200 mil dólares, 300 mil dólares, que es lo que se paga, el sueldo como alcalde, si es que yo llego a ganar, no me alcanza para recuperar mi inversión con rasgos delictuales, ¿no? Desde luego, no me alcanza. Entonces, ¿cómo recupero la inversión? La respuesta es sencilla, pues a través de actos de corrupción. Ajá. Ese es el país que tenemos. Mientras no cambie el código de la democracia, este tema de la corrupción y este tema de estos candidatos autoproclamados va a seguir ahí. Claro. No va a variar y más bien va a ir en contra. Sí, Santiago, utilizas una palabra que estoy de acuerdo, la sinvergüencería de ciertos actores políticos. Ahora sí podríamos decir que hay tiendas políticas, es decir, las tiendas que te ofrecen, ¿no? A ver, sí, tengo esto, tengo lo otro, vente acá, sí, te puedo comprarlo de acá, puedes venir acá, exacto, yo te doy esto, este otro. Son esos partidos políticos de alquiler. Y yo lo voy a decir, uno que para mí me parece y que está haciendo de alquiler es el Partido Sociedad Patriótica. Y otra más, se puede ser político a propósito de la que yo soy ciudadano, etcétera, etcétera. Un político que se llene la boca diciendo soy ciudadano, pero político sin ideología. Imposible, imposible. Con eso tratan de engañar a la gente. Esta radio tiene mucha difusión y ojalá la gente abra los ojos frente a eso. Es imposible actuar políticamente sin ideología. Por ejemplo, pongo un caso muy simple. Yo soy un alcalde y quiero mejorar la educación de mi municipio, de cualquier municipio. Si es que yo tengo una ideología de un tipo, mi programa para el cambio va a ser uno. Si tengo una ideología de otro tipo, mi programa para el cambio va a ser otro. Entonces las ideologías son fundamentales porque son la base a partir de la cual se generan los posibles cambios. Así los temas sean los mismos. Es decir,
el tema de educación, el tema de salud, el tema de vivienda, el tema de seguridad, tiene una visión distinta a una persona de derecha que una persona de izquierda. Por tanto, las ideologías son connaturales a los seres humanos. El farsante o la farsante que le dice que no tiene ideología es porque es eso. Es alguien que busca llegar al espacio para llevarse la plata de la gente. Es un delincuente, es un cuasi delincuente. Discúlpame que sea tan frontal, pero es así. Y tú decías, las organizaciones que conoces, algunas que son cuasi delincuenciales y que venden los espacios. Yo creo que son 9 de cada 10, William. Es muy difícil encontrar alguna organización política que no haga eso. Es casi imposible. Ese es el país, lamentablemente, que tenemos. Claro, yo estoy asustado por aquello, yo estoy asustado por aquello por ver que cada vez las ansias de quienes están al frente de un movimiento político y tratan de permanecer allí, porque también esa es la otra, ¿no? O tener esos votos para seguir sobreviviendo, pero a costilla también de esos actores que te ponen cierta cantidad de dinero en lo que se convierte en una total sinvergüencería. Bueno, pero si tenemos esto, ¿cómo cambiamos? Esa es una gran pregunta. Eso es muy complicado. Eso es muy complicado porque para cambiar en alguna medida eso necesitas hacer una reforma integral al Código de la Democracia. Limitar el número de partidos, por ejemplo, hacer mucho más restrictivo el acceso a tener un registro electoral. Por poner un caso nada más para la audiencia, en el país existen partidos que no tienen representación legislativa hace 20 años y que tienen registro electoral. Ajá. Lo que fue el MPD, la Unidad Popular, no tiene asambleístas hace 20 años y tiene registro de partido. El Partido Sociedad Patriótica no tiene representación legislativa hace mucho tiempo, o ha tenido representación mínima y tiene un registro electoral. El Partido Socialista no tiene representación legislativa y tiene un reconocimiento formal, legal del Consejo Electoral. ¿Cómo se cambia esto? Que era la pregunta. Bueno, hay que hacer una reforma. ¿Cuál es el gran problema? Que esa reforma la tienen que hacer la gente que está en la asamblea, que son los que se están beneficiando económicamente, vía corrupción desde luego, del sistema tal cual está. Entonces no se les puede pedir a ellos que inicien una reforma que les va a perjudicar. Y eso lleva a un país que está atado de manos, un país de la impotencia, donde la gente o se pliega a la corrupción abiertamente porque ve que es muy difícil por otro lado, o simplemente impotente observamos cómo el país se sigue destruyendo y se sigue debilitando. Gracias, Santiago Basabe, por darnos unos minutitos aquí en este informativo. Te me cuida, Santiago. Gracias. Gracias, Santiago. Muy amable. La hora exacta son las 7 de la mañana con 25 minutos. No te preocupes, aquí yo aplasté.